Hola, hola pibes, ¿cómo andan? Copa Libertadores día 8 y seguimos teniendo resultados interesantes, tal vez otros impensados, pero la Copa Libertadores está entrando en una etapa decisiva donde nadie quiere regalar nada. Seguimos con algunas sorpresas, candidatos a pasar a fase de grupos y otros grupos justamente que se cierran y tienen a los 4 equipos con las mismas chances para avanzar a los octavos de final. Este miércoles 23 de abril estábamos teniendo 6 partidos más, así que tenemos que ir a repasar lo que acontecía en el torneo continental, en el torneo más importante que tenemos nosotros. Primero comentemos este partido, el único sin goles, un primer tiempo que no estuvo tan entretenido, si en el segundo se cambió el panorama porque ambos necesitaban ganar, sobre todo Olimpia jugando en casa, ya quemó 2 partidos en condición de local y apenas tiene un punto, así que la situación para el equipo paraguayo está algo complicada. 20 remates, 8 en dirección al arco, 8 y 3 lo que hacía Peñarol, posesión 64 para el local y 36 para Peñarol, que está con las chances intactas, ganó 1, empató 1 y perdió 1, es lo que tiene el man ya en esta Copa Libertadores. Eso sí, ya jugó 2 partidos en condición de visitante, por lo cual todavía tiene esa cuota de 2 partidos en condición de local y este punto es más que importante para el cuadro carbonero. En Olimpia salían Berza Martínez en el arco, los jugadores de campo Espínola, Rojas, López, Zavala, Ortiz, Franco, Redes, Leguizamón, González y el Pipa Benedetto, que al menos ante Vélez salía bastante silbado y todavía no está pudiendo anotar goles en Copa Libertadores. Del lado visitante, Campaña, Olivera, Enrique Escuelo, Herrera, Milán, Sosa, Pérez, Báez, Fernández, Umpierres, Hernández y Silvera, lo que presentaba el equipo uruguayo. Y por el mismo grupo tuvimos un partidazo por los goles. En el desarrollo sí hay que mencionar que desde el merecimiento, esto es fútbol, puedes merecer ganar, golear, pero no siempre se da así. Vélez mereció un poquito más. Vélez propuso, atacó bastante bien, fue intenso, desde el dominio del balón fue más preciso que el equipo boliviano, pero San Antonio de Bulo Bulo recién es su primera participación en Copa Libertadores, su segunda temporada en la primera división de Bolivia y ya le ganó a 2 equipos campeones de América, a 2 equipos campeones del mundo como Vélez y como Olimpia, así que es fútbol y desde la efectividad el equipo cochabambino está haciendo historia en este torneo, recordando que más allá de que la prensa internacional pueda comentar que la altura de Cochabamba y demás está ahí, pero a diferencia de La Paz, del Alto, es mucho menor el efecto que puede llegar a sentirse. Lo cierto es que San Antonio aprovechó la localía, 6 de 6 en casa en cuanto a los puntos para el equipo boliviano. 14 y 1, cosas del fútbol. 14 y 1, un remate al arco tuvo San Antonio y ese remate ni siquiera acabó en gol porque los goles fueron en contra. Así que cosas del fútbol, pero mérito también para Julio Herrera, para Barbosa, que terminaron forzando esos errores en ambos tantos para la victoria del local. Montoro descontaba, no le alcanzó a Vélez, que hizo 19 y 5. Saracho, figura importante en el equipo bayuno. 63% la posesión para Vélez, de poco sirve eso si no ganas. 37% para el equipo boliviano. Gómez al 26 en contra, Santos al 86 en contra. Los goles a favor que tenía este San Antonio, que ante Peñarol no hizo un mal partido. Creo que podía llegar al empate si lo conseguía y estaríamos hablando incluso de una situación mucho más favorable
para el equipo celeste, pero que con esa derrota dejó a Peñarol con chances, se complicó un poquito, pero está haciendo la tarea en casa. Lo repito, es un equipo debutante, su primera Copa Libertadores, su segunda temporada en la Primera División de Bolivia, pero ya con estas 2 victorias hizo bastante, hizo historia en el torneo continental, pero tampoco es para conformarse, sino para motivarse porque puede más. Si le gana a Peñarol, creo que entre Peñarol, Olimpia, Vélez se pueden complicar y San Antonio podría encontrar un espacio para colarse entre los 16 mejores del continente, que sin duda haría mucho ruido al ser su primera participación. Además que recordemos que por victoria la Conmebol también te da un premio económico, así que desde lo económico le está viniendo bastante bien esta Copa Libertadores al equipo boliviano. Alineaciones en el local: Saracho, que fue importante, Montenegro, Sánchez, Alvarezki, Barbosa, Flores, Viveros, Herrera, que creo puede ser considerado uno de los jugadores determinantes del partido. El primer córner a una zona peligrosa para el autogol. En el segundo intentó el Olímpico entre el desvío del central, termina llegando el segundo, por lo cual creo que Herrera es uno de los protagonistas importantes de este partido. Gustavo Mendoza, José Martínez, Osvaldo Blanco completaron el onceno ideal y el onceno titular, mejor dicho, de Monasterios que elegía para este partido. El mellizo ponía a Marchiori, Gómez, el otro Gómez, Fernández, Lagos, Baeza, Ordóñez, Bouzat, Piscini, Carrizo y Brian Romero, que sí anotaba un gol, pero había el pisotón en la mano izquierda del arquero Saracho, por lo cual ese gol no subió al marcador y termina siendo victoria que pone muy apretado el grupo F. Otro de los partidos, Sao Paulo ante Libertad, y lo decía. Siempre tenemos que comentar y decir que a los equipos brasileños, al menos en esta década, es complicado darlos por muertos porque tienen un plantel muy costoso, la gran mayoría, jugadores determinantes, y Libertad, que venía bastante bien de ganar en Perú, de ganar en casa, se complica con esta derrota, así que este grupo también termina quedando abierto desde la victoria de Sao Paulo y el equipo tricolor que se acomoda en la tabla. 11-3 los remates para el Gumarelo, 7-2 para el conjunto paulista. Los 2 remates con dirección al arco, los goles: Ferreira al 62 y al 83 Silva. Posesión: 60 para el visitante, 40 para el local. Alineaciones en Libertad: Moringo, Cáceres, Viera, Jiménez, Espinosa, Fernández, Caballero, Campuzano, Melgarejo, Franco y Cardoso. Del lado paulista: Rafael, Franco, Ruan, Ferraresi, el venezolano, Marcos Antonio, Wendel, Alison, Suárez, Alves, André y Ferreira, lo que tenía el equipo paulista, que logró un triunfazo en Paraguay. Y si hablamos de un resultado que sirve mucho, ¿qué decir de lo que hizo River? Porque el primer tiempo Independiente del Valle estaba para la goleada, porque no hacía pie el equipo de Gallardo, se complicaba. De hecho, los 2 goles llegaron en un lapso corto de tiempo. Casi llega el tercero, el poste evitaba el tercero, empezó el segundo tiempo, Armani con el palo evitaban el 3-0. E Independiente del Valle se cayó y River creció. Los jugadores de nombre, los jugadores importantes aparecieron y mucho se comentó que al menos había algo de críticas para Manu Lanzini desde que regresó al Millonario, que no estaba siendo determinante, que no estaba siendo ese Lanzini antes de que salga de River, pero apareció en el segundo tiempo y en un par de jugadas termina cambiando el partido.
y haciendo que River al menos sume un punto más que importante porque fuera de haber empatado también en condición de local ante Barcelona, este puntito deja al Millonario como líder del grupo y también evita que Independiente del Valle sume de a 3, lo cual hubiera hecho que River se quede con 4 puntos, pero que Independiente del Valle sume 3 más y ya quedándose en esa parte alta de la tabla. Así que es un punto importante, un partido cambiante. Al 24 Spinelli anotaba el 1-0, el delantero argentino. Luego al 30 repetía Spinelli con el segundo. Un buen desborde por la banda izquierda, el centro que pica. No llegan los centrales, pero sí lo hacía Spinelli. Lo que mencionaba, un remate en el palo que casi era el tercero, pero en el segundo tiempo metió mano en el equipo Gallardo, cambios que terminaron siendo determinantes. Lo repito, el ingreso de Lanzini sobre todo fue importante para River, sumado a eso Nacho Fernández, que también participa en la jugada del segundo gol, y Craneviter, que si bien no estuvo al 100%, pero también aportó lo suyo ahí en el mediocampo, entre los jugadores que ingresaban desde el banco para el Millonario. Giuliano Galopo al 68 ponía el descuento y el murmuro ya se apoderaba del estadio porque Independiente del Valle con los cambios se empeoró, River con los cambios mejoró. Y era lo que se veía venir, el empate, minuto 74, y la que hace Nacho Fernández, porque ya el arquero salía bastante bien a achicar. Uno podía pensar, va a sacar el remate potente buscando que el balón supere al arquero, pero que hace pique el balón, que roza en el travesaño, le queda a Driussi, solo empuja el balón. Y el 2-2 para el Millonario, y también Driussi, que parece ya poquito va despertando. Pagaron como 10 millones de dólares por el delantero y ya en los últimos 2 partidos al menos está convirtiendo goles, así que Seba Driussi también va despertando y va volviendo a hacer ese aporte que necesita River. 14-4 los remates para el local, 16-6 para River, que en el complemento reaccionó bastante bien. Y el primer tiempo fue para el local, el segundo para el visitante, así lo demuestra al menos la posesión, 51-49. Alineaciones: Villar, Santamaría, Zárate, Carabajal, Lor, Alcibar, Casares, Ibarra, Mercado, Rodríguez y Spinelli, los titulares en el local. En el visitante, Armani, Casco, González Pires, Pesela, Bustos, Castaño, Simón, Aliendro, Colidio, Driussi y Mastantuono, lo que presentaba Marcelo Gallardo. Una final la que se tenía en Argentina y que se define con entre la esperanza del delantero que siempre trata de sacar el remate o buscar que el balón tenga dirección al arco, pero también el error del arquero de Botafogo, que increíblemente se le escapa el balón. Guido Carrillo al 38 el único tanto, y creo que Botafogo está demasiado complicado en esta copa, fuera de que todavía le quedan un par de partidos en casa, porque perdió en Chile ante la Universidad de Chile, perdió en Argentina ante Estudiantes, termina ganando ante Carabobo, le costó todavía porque fue un 2-0 que llegó sobre la recta final. Tiene esos 2 partidos en casa, tiene todavía la visita a Venezuela, que en la previa es el partido al menos en condición de visitante en el cual se puede apuntar a sumar puntos, así que no hay que dar muerto a Botafogo, que es el actual campeón de Copa, pero con este triunfo Estudiantes se acomoda bastante bien en este grupo A. 17-4 los intentos para el Pincha, 8-4 para el Fogao, 52 la posesión para el local, 48 para el visitante. Alineaciones: Mancilla, Mesa, Núñez, Rodríguez, Arzamendias, Casíbar, Neves, Medina, Burgos, Palacios y Guido Carrillo, el capitán del Pincha, lo que presentaba Estudiantes de La Plata. Del lado visitante, John Teles, Barbosa, el otro Barbosa, Ponte, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Patrick de Paula, Artur e Igor Jesús, lo que tenía el Fogao. Nos queda un partido por mencionar, Bucaramanga, que no pudo ganar, pero al menos tampoco perdió, en un partido donde se tuvo mucha intensidad, muchas faltas, y es un partido de Copa Libertadores donde el equipo tal vez
sorpresa termina siendo Bucaramanga desde lo que viene haciendo en fechas anteriores. Creo que este partido podría haberlo ganado, no lo termina haciendo, pero tampoco lo pierde, lo cual es fundamental en estos encuentros donde al menos sumar este punto ante Fortaleza que empezó ganando puede ser importante, sobre todo por lo que hizo Bucaramanga en Argentina ganándole a Racing a la espera de lo que pueda hacer ante Colo-Colo en Chile, ante Racing en condición de local y ante Fortaleza también en Brasil, que son los partidos que le quedan al conjunto colombiano. Daverson al 19 anotaba el 1-0 y qué mala fortuna también del arquero, porque atajó bien el penal y de rebote le termina quedando justo a Daverson, que con tranquilidad cambia el palo. Prácticamente el arquero, fuera de que se paró rápido, ya no tuvo margen de llegar a ese balón. De penal, en prácticamente la última jugada del tiempo regular, Luciano Daniel Pons ponía el 1-1. 17-4 las chances para el local, 3-7 para Fortaleza, 69% la posesión para el equipo colombiano, 31% para el cuadro brasileño. Alineaciones: Bucaramanga salía con Quintana, Gutiérrez, Romaña, Henao, Inestrosa, Castro, Flores, Ibargüen, Castañeda, Londoño y Pons. Del lado visitante, João Ricardo, Teixeira, Diogo Barbosa, en este caso David Luiz, Tinga, Mancuso, Fernández, Caleve, Belison, Alanciño y Daverson, lo que presentaba el equipo de Fortaleza. 6 partidos más que nos dejó esta Copa Libertadores. En total ya se jugaron 12 hasta el octavo día, que fue ayer, de competición en fase de grupos. Hoy día jueves 24 de abril se completa la fecha 3 con 4 partidos más, 4 partidos que pueden mover los grupos, partidazos creo en su totalidad, porque ya estamos entrando a una zona decisiva donde nadie quiere ceder puntos y donde sumar cualquier unidad, empate, victoria, sobre todo fuera de casa, es importante. A las 6 p.m. hora de Bolivia hay 2 partidos. Bolívar ante Palmeiras, la academia que puede cerrar mucho más este grupo porque Palmeiras ganó los primeros 2 partidos, Bolívar ganó 1, perdió 1, Sporting Cristal perdió los 2, Cerro Porteño ganó 1 y perdió 1, así que si Bolívar gana, creo que a la espera también del gol diferencia podría estarse acomodando en esa parte alta, también dependiendo lo que suceda en Paraguay. Del otro lado, gran chance para Central Córdoba de ser el líder de su grupo. También a las 6 p.m. comienza ese partido ante Deportivo Táchira. Después del triunfazo ante Flamengo, creo que ese partido tiene que servir como motivación y no confiarse, porque fuera de que se ganó en Brasil ante Flamengo, en el Maracaná se hizo historia, no, más allá de eso ya toca dejar de lado esa victoria porque tampoco es una clasificación, porque son 6 partidos, de 6 sí se ganó 1 haciendo historia y demás, pero queda todavía mucho tramo de esta Copa Libertadores. A las 8 p.m. Bahía ante Atlético Nacional, partido importante para ambos equipos. Bahía que está en esa parte alta de la tabla y Atlético Nacional que goleó ante Nacional, que perdió ante el Inter de Porto Alegre y que necesita sumar puntos para seguir en la pelea, para no alejarse, para no darle terreno a los equipos brasileños, fuera de que el Inter no le pudo ganar a Nacional en casa. Cerro Porteño ante Sporting Cristal, el último partido del día, 8:30 p.m. se juega este encuentro y la tabla se puede ir moviendo bastante en Copa Libertadores. De momento, ¿cómo están los grupos? ¿Cómo se encuentra la zona de grupos en Copa Libertadores? Grupo A, la Universidad de Chile es líder con 7, Estudiantes tiene 6, Botafogo 3, a la espera de lo que puedan ser los próximos partidos, y Carabobo, que al menos se puede ilusionar con el playoff de Copa Sudamericana, pero tendría que dar el batacazo como ser o superar a Botafogo, o en todo caso que Estudiantes o el Romántico Viajero se terminen cayendo. En el grupo B, River es líder, es invicto, 1 victoria, 2 empates, 5 puntos, pero el grupo se cierra, como decía al comenzar el video, es un grupo donde la posibilidad de clasificar está abierta para todos, porque Universitario de Perú
le ganó a Barcelona en Ecuador y esos 3 puntos son vitales porque más allá de haber perdido los primeros 2 partidos, está a una victoria de acomodarse en zona de clasificación, así que este grupo creo que va a ser decidido en la última fecha porque los 4 tienen chances de avanzar octavos. River 5, Independiente del Valle, Barcelona 4, Universitario de Deportes 3. ¿Qué hay del grupo C? La Liga Deportiva Universitaria de Quito está en una situación parecida a la de River, porque empató 2, ganó 1, tiene 5 y está ahí en el primer puesto. Central Córdoba, como lo decía, tiene la gran posibilidad, primero, de sacarle 7 puntos a Deportivo Táchira y ya prácticamente como mínimo pensar en que en el peor de los casos se puede quedar con el playoff a Copa Sudamericana, pero también ya le sacaría 3 puntos a Flamengo, con todavía el partido ante Flamengo a disputarse en Argentina, por lo cual Central Córdoba tiene una gran oportunidad esta tarde. Flamengo tiene 4, se quedará ahí porque ganó 1, perdió el otro, empató el otro. Y Deportivo Táchira, que si pierde ese partido, creo que es el gran candidato a quedarse con las manos vacías del grupo. El grupo D, ¿cómo queda? Aquí también hay un equipo que ganó terreno, hay otro que está muy complicado, casi al borde de la eliminación, algo que podría darse en la fecha 4. Sao Paulo líder con 7, Libertad 6, Alianza Lima 4, despertó el equipo peruano y Talleres 0 en el fondo. El grupo E, que tiene a Bucaramanga como líder con 5 puntos, Racing 4, Colo-Colo 2 y Fortaleza 1. Esto a la espera de la resolución de Conmebol respecto al partido Colo-Colo Fortaleza. Se habla bastante, hay rumor de que los puntos se darán al conjunto brasileño, lo cual movería la tabla, dejaría a Colo-Colo en el fondo con 2 empates, a Fortaleza con 4 puntos en ese tercer puesto. Cerraría mucho más esta zona, los 4 seguirían con chances, pero para Colo-Colo sería una situación complicada de ir a buscar la victoria en casa ante Bucaramanga, ver qué puede hacer en Brasil ante Fortaleza y ante Racing en Argentina. Grupo F. El Inter tiene 5 puntos, es líder, Bahía tiene 4, Atlético Nacional tiene 3, Nacional tiene 1. Lo que le conviene a Nacional de Uruguay es un empate. Atlético Nacional con un empate también creo que queda bien parado de cara a que todavía le quedarán 2 encuentros en condición de local y también ya habrá quitado los 2 partidos en territorio brasileño, que son de los partidos de visitante más complicados que puede haber en Copa Libertadores. Grupo G, que hoy se puede mover, Palmeiras ante Bolívar juegan, si gana Bolívar puede llegar al primer puesto, Cerro Porteño también, que si gana estará igualando la línea de Palmeiras a la espera de lo que pase esta fecha, y Sporting Cristal, que necesita con urgencia sumar puntos. Creo que un empate no estaría muy mal para Sporting Cristal, fuera de que serían 3 partidos y solo un punto. De esos 3 partidos, 2 serán en condición de visitante, por lo cual todavía quedará un par de encuentros en casa. Y el grupo H, que está con una sorpresa grata porque Vélez es el líder por diferencia de gol, pero aparece San Antonio de Bulo Bulo haciéndose espacio entre campeones del continente, entre campeones del mundo. El equipo cochabambino es segundo con 6 puntos, le sacó 2 a Peñarol y ojo que si en el mano a mano le gana Peñarol, podría quedar con mucho terreno para soñar con clasificar octavos de Copa Libertadores a la espera de lo que pueda hacer ante Olimpia en Paraguay y ante Vélez en Argentina, que creo será el partido más difícil a jugar fuera de territorio boliviano. El Mancha, que empató, fue en territorio paraguayo, por lo cual no es un mal punto y con 4 está en la pelea. Y Olimpia, que sigue con vida en Copa con ese puntito, pero ya jugó 2 partidos en casa, por lo cual no está en una situación muy cómoda el decano paraguayo. Este fue el análisis del día 8 de la Copa Libertadores. Ya estamos ingresando a la mitad de la fase de grupos y hay candidatos para clasificar, otros candidatos para ser eliminados. En mayo estaremos teniendo la 4ª fecha, así que pendientes, pibes, a lo que estemos actualizando en el canal. Cada día hay un video nuevo, las historias de los jugadores, actualización
de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Así que suscríbanse, denle like, compartan, comenten para conocer un poquito su opinión sobre Copa Libertadores, la Champions, los torneos europeos que ya se definen, el fútbol boliviano y mucho más que estamos actualizando en el canal. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.